a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Se reúnen hoy los vencedores de la jornada del domingo pasado con el gran derrotado. El gran derrotado es el gobierno, el gran derrotado es el señor Juan Manuel Santos, con todos sus amigos y relacionados, cabría decir, es decir, con todos sus compañeros de esta tarea insensata de suplantar al país y suplantar sus instituciones por los bandidos de las FARC. Era eso lo que nos faltaba en la vida, y estuvimos a punto. Casi lo logran. Pero finalmente el 83% de los colombianos dijeron que no. Esa es la cuenta que hay que hacer. Todo el gobierno con su aparato gigantesco, con el presupuesto nacional, algún día nos tendrán que rendir cuentas sobre las sumas gigantescas de dinero que se invirtieron para ganar el plebiscito, comprándose todos los gobernadores del país, comprándose todos los alcaldes de la nación, con una publicidad sencillamente impúdica que salía a todas horas por todos los canales de televisión, por todas las ondas radiales, en toda la prensa escrita. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto nos costó tener bandidos en Cuba durante 6 años? El doctor Sergio Jaramillo, ¿quién? Eso está en gastos reservados, eso está por dónde, eso hay que descubrirlo. ¿Cuánto costó la famosa paz con estos bandidos? Para terminar en cosas que eran sencillamente detestables. El pueblo colombiano, que es muy inteligente y muy intuitivo, porque hay formas distintas de conocimiento. La forma racional, que es la más pura a la vista de los principios que se desarrollaron en la Ilustración. La razón es la que nos ilumina y la que nos permite conocer a través de procedimientos científicos el mundo externo, entre otras el mundo del derecho y el mundo de las realidades sociales. Pero hay una forma de conocimiento maravillosa que es la fórmula intuitiva de conocer. La gente sabe ciertas cosas sin poderlas desarrollar racionalmente. A través de silogismos no son capaces de llegar a conclusiones. Sobre este mamotreto de 297 páginas, con solo pulsarlo, con solo tenerlo en la mano, la gente sabía lo que eso contenía. Y con algunas indicaciones que se le dieron de una parte y de otra, el pueblo tomó posición y falló. 83% no se dejó convencer. Todo lo que el gobierno tiene, todo su patrimonio político, impulsado por el uso impúdico y, en nuestro parecer, delictivo del presupuesto nacional. A pesar de todo, de las presiones, hasta utilizaron la Policía Nacional para presionar a la gente. ¿Qué les faltó? ¿A qué amenazas no llegaron? ¿A qué fórmulas detestables de convicción por la fuerza no se atrevieron? Y sacaron el 17%. Esa es la verdad. Resultado, desde el punto de vista político y jurídico, el tal acuerdo con las FARC no existe. Ahí sí hay que utilizar las palabras de Santos a propósito de un paro que se lo comía. Dijo, el tal paro no existe. Bueno, el tal acuerdo no existe. Y no existe, entre otras, y es bueno recordarlo porque las FARC ahora dicen, no, es que ese plebiscito no tenía sino alcances meramente políticos. Eso desde el punto de vista del derecho no existe. A ellos hay que decirles que alguien les lea y que les explique. Alguien que no sea el doctor Álvaro Leiva, que es malito para explicar estas cosas de derecho, nos consta. Lo que escribieron y lo que firmaron, por supuesto, en la página 192 del acuerdo, en un punto que es el 6.6, acuerdo sobre refrendación. Ese acuerdo sobre refrendación nos vamos a pedir leerlo con toda la pereza que nos da leer estos textos tan mal redactados y tan mal pergeñados como están, pero es definitivo para que ustedes entiendan las cosas. Es solamente un parrafito. Acuerdo sobre refrendación. El gobierno de Colombia y las FARC-EP
para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156, Cámara de 2015, 94 de 2015, Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado, y en esta medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que este alto tribunal señale. Aceptamos el mecanismo popular que la Corte indique, que fue el plebiscito, sobre lo que la Corte sacó la sentencia, lo explicó en sus alcances, que el gobierno desde luego se pasó por la faja una y mil veces, pero eso no importa, esa es otra discusión. El acuerdo de participación era el plebiscito y lograron convencer al 17% de los colombianos. Ese es su patrimonio, contra el 83% de los colombianos que votó no, o que se quedó en su casa porque no le gustaba el tal acuerdo. Total, lo que no existe ahora es ese acuerdo entre las FARC y el gobierno, después de que las FARC habían jurado y lo habían dicho 1000 veces que se sometían a lo que el acuerdo decía y que el acuerdo era sagrado y ahora lo repiten. No, es que estamos con el acuerdo. Un acuerdo que dicen que para refrendarse necesita la consulta popular que la Corte Constitucional señale, es decir, el plebiscito. Más claro, no canta un gallo. El acuerdo no existe. Hay que partir de cero. Y hay que partir de cero sobre bases nuevas y distintas para que, por ejemplo, quede perfectamente claro que una reforma agraria no se hace entre De la Calle y Timochenko. No, no, señor, por ahí no es. De una reforma agraria, la que haya que hacer depende del porvenir de la patria, para estimular la gran empresa agrícola, para estimular los capitales, para estimular los inmensos desarrollos que hay que hacer en el campo colombiano, sobre la base del trabajo, de la productividad y de la eficiencia, que no se consigue sino a través de grandes capitales, de alta tecnología y de gigantescas inversiones. Fuera de esos acuerdos, la reforma agraria. Como fuera de esos acuerdos, la lucha contra el narcotráfico, pero ni más faltaba. ¿Cómo es esto que la lucha contra el narcotráfico, de lo que depende la paz de Colombia? Mientras haya narcotráfico tendremos esa cosa que llaman tan indebidamente guerra, es decir, inseguridad rampante. El narcotráfico hay que aplastarlo, como lo estaba aplastando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que le entregó este país a Juan Manuel Santos con 40.000 hectáreas sembradas de coca. Gracias a estos procedimientos que se anticiparon a lo que se escribió en el acuerdo, estamos en más de 200.000. Prohibidos los bombardeos, prohibida la fumigación aérea, prohibida la extradición, extinguida la extinción de dominio, es una tautología voluntaria. El resultado está ahí. Más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, más de 800 toneladas métricas de coca producidas al año, miles de millones de dólares para los bandidos. O el país se sacude de esa lacra o quedamos en un narcoestado que además empobrecerá y derrotará a 48 millones de colombianos en favor de un puñado de bandidos. La política contra el narcotráfico no se puede discutir con las FARC. Ellos además dicen que no son narcotraficantes y que si lo han sido es ocasionalmente y para efectos de la rebelión. Y entonces, ¿por qué les interesa tanto el tema y por qué lo quieren incluir en el acuerdo? Nada, fuera del acuerdo, toda consideración a la política de Colombia contra el narcotráfico, que hay que volverla a emprender de fondo, sin contemplaciones, sin ambajes, para destruir lo que nos mata. ¿Y la justicia? ¿Cómo así que las FARC van a ser creadoras con
los delegados del gobierno nacional de una administración de justicia gigantesca, dizque para juzgarlas a ellas, es decir, para darles la impunidad, y para juzgarnos a todos nosotros, a todos los demás, crearles un tribunal de justicia lleno de magistrados, lleno de salas por todas partes. El país no ha hecho el cálculo de lo que eso se valdría, pero nombrados por las FARC y nombrados por Juan Manuel Santos y sus amigos, para perseguir a sus enemigos, es decir, para perseguir al Centro Democrático, al presidente Uribe Vélez y a los oficiales y soldados de Colombia y a los oficiales y policías de la República. ¿Eso tiene algo que ver en la paz con las FARC? La paz con las FARC es simplemente el mecanismo por el que ellas van a entregar sus armas. Por Dios, los 3.000 niños que siguen secuestrados, ¿cuándo los entregan? Y van a vivir tranquilos en lo que les daremos todas las garantías para que nadie los mata y para que nadie los perturbe. Durante el tiempo en que estén en la cárcel, que será un tiempo muy breve con respecto a las condenas que tienen. Si Timochenko está condenado a 450 años de prisión, imagínese la rebaja que significa que lo condenen solamente a 8 años de prisión. Y con Márquez pasa lo mismo, y con Timochenko, y con Granda, y con Pablo Catatumbo. Con todos pasa algo similar. Se les va a dar además una cárcel digna, pero que lo sea. Limitación de la libertad de verdad, porque según los acuerdos de Roma, estos delitos que ellos cometen no son delitos amnistiables ni indultables. Entonces, para discutir esos temas, poco cuenta, para abrirles un espacio a la reinserción a los muchos guerrilleros de los cuales ni siquiera tenemos los nombres, no sabemos cómo se llaman, como pasaba con los llamados paramilitares. Había que abrirles el espacio para que se reincorporaran a la vida civil. El presidente Uribe hizo una cosa majestuosa en ese sentido, tanto con los llamados, tan mal llamados paramilitares, como con las FARC. El presidente Uribe hizo la paz con 17.000 miembros de las FARC que reintegró a la vida civil. Sin ruido, sin gritos, sin Ban Ki-moon, sin presidente Obama, sin 297 páginas de paja. Lo hizo, y le recibió las armas y los devolvió a la vida civil. A 17.000 de las FARC y a muchos más de los llamados paramilitares. Eso es hacer la paz, y esa es la paz que hay que hacer, partiendo de cero, porque el tal acuerdo con las FARC, señores, no existe. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos. Cuando escuche este coro, también va a escuchar la voz de Pedro Mejía, un colombiano que todos los días se levanta muy temprano para salir de su casa a luchar por lo que quiere. Así como él, hay millones de colombianos que a diario se despiertan para ir detrás de sus propósitos, porque hay un grito que los impulsa y que dice: mi nombre es Pedro, y yo sé que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.